La ley de la atracción es una de esas ideas que, cuando la escuchas por primera vez, parece casi mágica: pide, cree y recibirás. Suena simple, casi como una fórmula de cuento de hadas. Es una promesa intrigante, casi seductora, que sugiere que el universo puede alinearse con nuestros deseos y responder a ellos de manera tangible. Para algunos, esta idea puede sonar ingenua, algo que pertenece al reino de la fantasía, a ese espacio donde nuestras ilusiones y anhelos se confunden con la realidad. Pero, para otros, la ley de la atracción es más que una creencia pasajera, es un principio que han visto funcionar, una fuerza misteriosa que, en sus experiencias, realmente transforma su vida. La premisa de la ley de la atracción es sencilla, pero no por eso menos poderosa. Lo que piensas y sientes emite una especie de vibración o energía que atrae circunstancias y experiencias similares. Esta idea, que mezcla el poder del pensamiento positivo con un profundo sentido de confianza en el universo, ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Para algunos escépticos, esto puede sonar como una excusa para pensar que, simplemente deseando algo, lo obtendremos sin esfuerzo. Sin embargo, aquellos que practican la ley de la atracción aseguran que no se trata de magia instantánea, sino de una alineación entre los pensamientos, emociones y acciones con un propósito claro. Lo fascinante es que, en su núcleo, la ley de la atracción nos plantea una pregunta que trasciende la práctica misma: ¿qué pasaría si pudiéramos dar forma a nuestro propio destino? ¿Será posible que, al enfocar nuestra mente en lo que deseamos, podamos abrir puertas y atraer a nuestra vida esas experiencias, personas o circunstancias que antes parecían fuera de nuestro alcance? Este concepto nos invita a creer que somos creadores activos de nuestra realidad, que el poder de nuestra intención tiene la capacidad de moldear el entorno que nos rodea. A lo largo de los años, miles de personas han afirmado que sus vidas cambiaron al descubrir y aplicar los principios de esta ley. Desde relatos de mejoras en la salud, hasta historias de éxitos financieros y de superación personal, las experiencias que se comparten parecen reflejar una misma estructura. Aquellas personas que han practicado la ley de la atracción no solo cambian sus pensamientos, sino también su disposición hacia la vida. De alguna manera, se produce una transformación interna que despierta su motivación, aumenta su confianza y les impulsa a actuar. Hoy, profundizaremos en este fenómeno enigmático que despierta tanto interés y escepticismo a partes iguales. Nos adentraremos en las historias de personas que afirman haber experimentado un cambio radical en su realidad gracias a la práctica de la ley de la atracción. Porque, aunque muchos todavía duden de su eficacia, estas experiencias invitan a reflexionar sobre la conexión entre la mente y la realidad. Sobre ese enigmático vínculo que podría existir entre lo que pensamos y lo que vivimos. ¿Será realmente posible que, al desear algo con fuerza y enfocarnos en ello, podamos atraerlo hacia nosotros? ¿O será solo un espejismo, una ilusión que alimenta nuestra esperanza? Exploraremos las historias y los detalles de aquellos que juran haberlo vivido, dejando que cada lector saque sus propias conclusiones. Porque, más allá de lo que diga la ciencia o el escepticismo, la ley de la atracción es una invitación a cuestionarnos: ¿y si realmente pudiéramos atraer lo que deseamos? Un viaje personal en búsqueda de la felicidad. Sofía era una mujer de 32 años que, en un momento de su vida, se encontraba sumida en una rutina que la dejaba insatisfecha. Cada mañana se levantaba con una sensación de vacío. Su trabajo, que alguna vez había visto como una oportunidad, se había convertido en una carga que drenaba su energía y su entusiasmo. El trabajo administrativo en una empresa que no valoraba sus ideas, y donde cada día era una copia del anterior, le hacía sentir que estaba atrapada en un ciclo sin fin. Su relación amorosa también había perdido el brillo. Con el paso del tiempo, la comunicación con su pareja se había vuelto superficial, y la distancia emocional crecía entre ellos. Sofía recordaba momentos de felicidad pasados, pero sentía que, poco a poco, habían quedado sepultados bajo las responsabilidades, las expectativas y la rutina diaria.
Un día, después de una jornada particularmente larga, Sofía entró en una librería en busca de distracción. Mientras paseaba sin rumbo por los pasillos, sus ojos se posaron en un libro sobre la ley de la atracción. En la portada, había una frase que le llamó la atención: lo que piensas, creas. La idea le pareció absurda al principio. ¿Cómo podían los pensamientos dar forma a la realidad? Sin embargo, algo en esa afirmación despertó su curiosidad. Cansada de sentirse atrapada y sin opciones, Sofía decidió comprar el libro. Pensó que, al fin y al cabo, probar algo nuevo no le haría daño. Al llegar a casa, comenzó a leer con una mezcla de escepticismo y esperanza. En sus páginas, el libro describía cómo los pensamientos y las emociones emitían una especie de energía que atraía experiencias similares. Para Sofía, la idea sonaba casi mágica, pero había algo en ella que la impulsaba a continuar leyendo. La narrativa era hipnotizante, y las historias de éxito que incluía el libro despertaban una chispa de ilusión en su interior. Al fin y al cabo, ¿qué perdía con intentarlo? Inspirada por el libro, Sofía decidió poner en práctica los ejercicios que proponía. Al principio, nada parecía cambiar. Durante los primeros días, anotaba sus deseos en un cuaderno: una carrera que le permitiera crecer y sentirse útil, una relación donde el amor y la comunicación fueran profundos, una vida saludable y plena. Pero con cada palabra que escribía, algo sutil comenzó a transformarse en su interior. No se trataba solo de pensar en lo que quería, sino de visualizarlo como si ya estuviera sucediendo. Sofía cerraba los ojos y, cada noche, imaginaba esa versión de sí misma que vivía con propósito y alegría. Sentía la emoción de estar en un trabajo que la llenaba, de disfrutar de una relación amorosa y sincera, de despertar cada día llena de energía. Aunque no sucedió de inmediato, poco a poco, su energía comenzó a cambiar. Empezó a notar pequeños detalles a su alrededor, se despertaba con más ganas de salir de la cama, su disposición hacia el trabajo era menos negativa, y su relación con su pareja, aunque aún distante, comenzó a mostrar ligeras mejoras. Empezó a ser más atenta, más comunicativa, y a sorprender a su pareja con gestos sencillos que marcaban la diferencia. De alguna manera, Sofía comenzó a ser la persona que quería ser, incluso antes de que su vida exterior reflejara esos cambios. Con el paso de los meses, las cosas comenzaron a moverse en su entorno. Un día, mientras navegaba por internet, se topó con una oferta de trabajo en una organización sin fines de lucro que necesitaba a alguien con su perfil. Sofía nunca había considerado trabajar en ese campo, pero la idea le atraía profundamente. Decidió postularse, sin expectativas, pero con la certeza de que, si era para ella, el universo haría su parte. Al poco tiempo, recibió la llamada de esa organización y después de varias entrevistas, le ofrecieron el puesto. Era el tipo de trabajo que había imaginado durante tantas noches, un lugar donde podía crecer, aprender y contribuir con algo significativo. Mientras tanto, su relación amorosa también mostraba signos de renacimiento. La comunicación con su pareja se volvió más profunda y auténtica. Él notó los cambios en ella, y a medida que su energía y su entusiasmo crecían, ambos comenzaron a reconectar de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaban. Sofía sintió que su luz interior estaba de vuelta y que su vida tomaba un curso que antes parecía inalcanzable. No estaba segura de si lo que había experimentado era suerte, coincidencia o la ley de la atracción en acción, pero en el fondo, algo le decía que sus pensamientos y su nueva actitud habían tenido algo que ver. La historia de Sofía nos invita a cuestionarnos si el poder de la ley de la atracción reside realmente en el cambio externo o en la transformación interna que nos permite ver y tomar nuevas oportunidades. ¿Es posible que al imaginar un futuro mejor, nuestro subconsciente nos guíe hacia él? Una mirada reflexiva y científica. La ley de la atracción, con su promesa de manifestar nuestros deseos a través del poder de los pensamientos, carece de respaldo científico sólido. Las afirmaciones de que podemos atraer experiencias o resultados específicos únicamente pensando en ellos intensamente no se sostienen bajo un escrutinio científico riguroso. Para los científicos, el concepto de que el pensamiento positivo puede alterar la realidad física resulta difícil de probar, y muchos lo consideran más una creencia pseudocientífica que una verdad comprobable.
Sin embargo, lo que sí ha captado la atención de psicólogos y expertos es el papel transformador de la mentalidad positiva y cómo nuestra actitud puede influir en nuestras decisiones, en nuestras acciones, e incluso en nuestra interpretación de los eventos de la vida. Para algunos especialistas en psicología, la ley de la atracción puede actuar como una especie de placebo psicológico. Esto significa que, aunque no tenga una base científica en cuanto a atraer deseos del universo, la simple creencia en esta idea puede desencadenar efectos reales en la vida de las personas. Al convencerse de que es posible crear una realidad mejor, muchos experimentan un cambio en su mentalidad que les permite percibir nuevas oportunidades y enfrentarse a sus miedos. La motivación y la autoconfianza que derivan de esta práctica pueden empujar a las personas a tomar acciones concretas para acercarse a sus metas. Es decir, más que atraer una realidad desde afuera, la ley de la atracción podría estar empoderándonos para tomar control de nuestra propia realidad desde dentro. Desde el punto de vista científico, este efecto podría explicarse a través de varios mecanismos psicológicos. Uno de los más destacados es la teoría de la atención selectiva. Cuando una persona decide enfocarse en un objetivo específico, su mente empieza a buscar señales, oportunidades y patrones en su entorno que antes habrían pasado desapercibidos. Es como si, al sintonizarse con una frecuencia mental de abundancia o éxito, la persona comenzara a identificar y aprovechar esas posibilidades que antes parecían inexistentes. Este fenómeno no es magia, sino una función natural de nuestro cerebro. Nuestra percepción se filtra constantemente según nuestras creencias y objetivos, y al definir un propósito claro, empezamos a notar caminos y recursos que antes no veíamos. Además, la mentalidad positiva ha demostrado tener efectos profundos en el bienestar emocional y la salud mental. La psicología positiva, un campo que explora cómo el optimismo, la gratitud y el enfoque en el crecimiento personal pueden mejorar la calidad de vida, respalda algunos principios de la ley de la atracción. Por ejemplo, estudios han mostrado que las personas optimistas suelen enfrentarse mejor al estrés y son más resilientes ante las adversidades. No es que la vida de alguien optimista sea perfecta, sino que esta persona desarrolla una mayor capacidad para adaptarse y seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Este cambio interno puede hacer que una persona pase de ser alguien que se siente derrotado por sus circunstancias a alguien que es capaz de transformar sus desafíos en oportunidades de crecimiento. Otro aspecto psicológico relevante es el efecto Pigmalión o profecía autocumplida. Esta teoría sugiere que nuestras expectativas y creencias pueden influir en nuestros comportamientos y, en última instancia, en los resultados de nuestras acciones. Por ejemplo, si alguien cree profundamente que puede lograr un ascenso en su trabajo, es más probable que adopte comportamientos que le acerquen a esa meta, como trabajar más duro, tomar más iniciativas y mostrar una actitud positiva. Esta disposición proactiva, impulsada por la creencia de que el éxito es posible, aumenta sus probabilidades de lograrlo. En este sentido, la ley de la atracción puede interpretarse como un catalizador de motivación que nos ayuda a visualizar un futuro deseado y a actuar en coherencia con él. Desde una perspectiva reflexiva, la ley de la atracción también nos invita a replantearnos nuestro propio papel en la creación de nuestra realidad. Nos desafía a dejar de lado la pasividad y a asumir una postura activa ante la vida, recordándonos que tenemos la capacidad de influir en lo que nos sucede. Aunque no todos los aspectos de la vida estén bajo nuestro control, esta práctica nos recuerda que podemos elegir cómo interpretarlos y responder ante ellos. En lugar de centrarnos en lo que nos falta o en lo que no podemos cambiar, la ley de la atracción nos enseña a valorar lo que ya tenemos y a movernos hacia lo que deseamos. Y aunque los críticos señalen que esto no es más que una fórmula de autoayuda envuelta en misticismo, los practicantes suelen experimentar una mayor paz mental y satisfacción personal. Al final, la ley de la atracción podría no ser una ley universal, pero sí una herramienta para quienes desean cambiar su vida desde una postura mental abierta. No se trata de atraer milagros del universo, sino de reestructurar la forma en que percibimos nuestras posibilidades, potenciando nuestra propia capacidad para influir en el curso de nuestras vidas. Con o sin un respaldo científico, el cambio de enfoque hacia la positividad y la acción consciente puede abrirnos puertas que antes estaban cerradas, no porque aparezcan de la nada, sino porque hemos cambiado nuestra manera de mirarlas y de acercarnos a ellas. La historia de Antonio, la casa de sus sueños. Antonio, un hombre de 45 años, tenía un sueño que parecía lejano y casi imposible. Quería una casa en el campo, un lugar tranquilo donde pudiera alejarse del bullicio de la ciudad, cultivar su propio huerto y disfrutar de la paz junto a su familia.
Era un deseo que había guardado en su corazón desde muy joven, pero la vida siempre lo mantenía atado a la rutina urbana. Vivía en un pequeño apartamento en una ciudad bulliciosa, rodeado de edificios y con apenas espacio para respirar aire puro. Parecía que su vida estaba destinada a transcurrir entre las paredes de ese apartamento, y poco a poco, la esperanza de alcanzar su sueño se desvanecía en medio de las responsabilidades y la falta de recursos. Sin embargo, todo cambió una tarde, cuando un amigo le comentó sobre un libro sobre la ley de la atracción. Al principio, Antonio se mostró escéptico, la idea de que los pensamientos pudieran moldear la realidad le parecía algo fantasiosa, pero, por alguna razón, decidió darle una oportunidad. Esa misma noche, se sentó en su pequeño apartamento y comenzó a imaginar su casa soñada. No solo se veía a sí mismo viviendo allí, sino que visualizaba cada detalle, el color de las paredes, el crujido de la madera bajo sus pies, el olor a tierra húmeda de su propio huerto, y el sonido del viento moviendo los árboles a su alrededor. No era solo una imagen borrosa, era un cuadro nítido, lleno de vida, que Antonio pintaba en su mente cada noche antes de dormir. Se permitía sentir la emoción de estar allí, el alivio de la tranquilidad, la felicidad de ver a su familia jugando en el jardín. Antonio fue más allá de solo imaginarlo, comenzó a actuar como si esa casa ya formara parte de su vida. Cada mañana, al despertar, visualizaba el paisaje que veía desde su ventana como si fuera su futuro jardín. Al salir de su apartamento, se imaginaba caminando por el campo. Empezó a investigar sobre cultivos, cómo cuidar de un jardín, y hasta compró algunas herramientas de jardinería por si acaso. Aunque su realidad seguía siendo un pequeño apartamento en la ciudad, algo dentro de él comenzó a cambiar. Esta práctica diaria no solo le daba paz, sino que también despertaba en él un sentido de propósito y determinación que había olvidado. Un día, mientras charlaba con un amigo de la infancia, este le mencionó que conocía una propiedad en las afueras de la ciudad que estaba en venta. Era una casa de campo, justo como la que Antonio había estado visualizando en su mente. El precio era alto, y Antonio sabía que su situación económica no le permitiría adquirirla. Sin embargo, algo en él le empujaba a no dejar pasar esa oportunidad. Sin pensarlo demasiado, decidió visitar la propiedad. Al llegar, experimentó una sensación extraña, casi surrealista. La casa, el entorno, incluso el olor del lugar, todo era exactamente como él lo había imaginado. La emoción que sintió fue indescriptible, era como si hubiera estado ahí antes, como si ese espacio lo estuviera esperando. A pesar de la emoción, la realidad financiera era una barrera que no podía ignorar. Sin embargo, en lugar de rendirse, Antonio continuó visualizando su vida en esa casa, convencido de que algo bueno sucedería. Poco después de su visita, algo inesperado ocurrió, recibió una oferta de trabajo en otra empresa, una posición que no solo le ofrecía una mejor remuneración, sino también un cambio de ubicación que le permitiría vivir fuera de la ciudad. Antonio vio esto como una señal, un paso más hacia su sueño. La oferta de trabajo era perfecta, y al aceptarla, supo que se acercaba a su meta. Con su nuevo empleo y el apoyo de su familia, Antonio finalmente pudo reunir los recursos necesarios para adquirir la propiedad. Hoy, cuando recuerda ese proceso, afirma que la casa de sus sueños no fue simplemente una casualidad, sino el resultado de su cambio de mentalidad. Gracias a la práctica de visualizar su objetivo, Antonio no solo atrajo su sueño, sino que, en muchos sentidos, construyó su propio camino para alcanzarlo. Para él, la ley de la atracción fue mucho más que una simple fantasía, fue el inicio de una transformación personal, una disciplina que le enseñó a no renunciar a lo que realmente deseaba. La historia de Lucía, el negocio de sus sueños. Lucía, una mujer de 38 años, siempre había soñado con tener su propio negocio, un café acogedor en el que los clientes se sintieran en casa. Era una de esas personas que disfrutaba pasar las tardes en cafeterías, imaginando la decoración ideal, el menú perfecto, y cómo haría de ese espacio un refugio para quienes buscaran una pausa en sus ajetreadas vidas. Sin embargo, la realidad era otra, estaba atrapada en un trabajo de oficina que apenas le daba tiempo para dedicarle a su pasión, y su situación económica no le permitía pensar en renunciar para perseguir su sueño. Un día, una amiga le habló sobre la ley de la atracción. Al principio, Lucía dudaba de que algo tan simple como pensar positivamente y visualizar su sueño pudiera realmente cambiar su situación.
Sin embargo, decidida a probar algo nuevo, empezó a dedicarle unos minutos cada noche a imaginar su café, a visualizar el local lleno de gente, el aroma del café recién hecho, la decoración rústica que tanto le gustaba. Empezó también a anotar sus metas y a pensar en pequeños pasos que pudiera dar para acercarse a ellas, como ahorrar un poco cada mes o aprender sobre gestión de negocios. Con el tiempo, Lucía notó que su enfoque comenzó a cambiar. Cada vez que tenía un pequeño ingreso extra, lo destinaba a sus ahorros para el café en lugar de gastarlo en cosas que no necesitaba. Su motivación también creció, y empezó a tomar cursos de administración en línea en su tiempo libre. Mientras más avanzaba, más cerca se sentía de lograrlo. Después de casi un año, Lucía encontró una pequeña propiedad en su barrio que estaba en renta. Aunque todavía no tenía el dinero completo, decidió visitarla. Al entrar, tuvo una fuerte sensación de que ese lugar era perfecto. Gracias a su constancia y al ahorro que había acumulado, finalmente pudo negociar un precio razonable y abrir su propio café, un sueño que parecía imposible al inicio. Hoy, el café de Lucía es un espacio acogedor y lleno de vida, y ella misma reconoce que el poder de visualizar y perseverar, sin rendirse ante las circunstancias, fue lo que le permitió manifestar su sueño. Lucía comparte esta historia con sus clientes habituales, muchos de los cuales se han sentido inspirados por su ejemplo. Para ella, la ley de la atracción no solo fue una herramienta para alcanzar un objetivo, fue la forma de reconectarse con su propósito y de recordarse a sí misma que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, podía tomar acciones para construir la vida que tanto deseaba. La historia de Diego, superando las adversidades para alcanzar una meta física. Diego, un joven de 25 años, siempre había sido una persona atlética y amante del deporte. Sin embargo, un accidente de tráfico lo dejó con una lesión en la pierna que comprometía su movilidad y su capacidad para hacer ejercicio. Los médicos le dijeron que el proceso de recuperación sería largo y que quizás no podría volver a correr como antes. Para Diego, esta noticia fue devastadora, ya que el deporte no solo era una actividad que disfrutaba, sino que también era una forma de conectar con su bienestar físico y mental. Durante los primeros meses de rehabilitación, Diego pasó por momentos de profunda frustración y desesperanza. Un día, mientras buscaba en internet historias de personas que habían superado lesiones, se encontró con información sobre la ley de la atracción y cómo el pensamiento positivo podría influir en el proceso de recuperación. Inspirado, decidió probarlo. Cada día, Diego comenzó a visualizarse corriendo nuevamente, sintiendo el aire fresco en su rostro y la libertad que siempre había experimentado al moverse sin restricciones. Empezó a repetir frases de motivación y se comprometió a seguir cada ejercicio de rehabilitación con disciplina. Aunque al principio el progreso era lento y doloroso, Diego decidió enfocarse en cada pequeño logro. Celebraba cuando lograba doblar la pierna un poco más, o cuando podía caminar sin ayuda por unos minutos. Este enfoque positivo y su fe en la posibilidad de recuperarse comenzaron a influir en su actitud. En lugar de desmotivarse por los días difíciles, se concentraba en imaginarse a sí mismo alcanzando la meta. A lo largo de un año de esfuerzo constante y dedicación, Diego pasó de usar muletas a caminar sin ayuda. Finalmente, llegó el día en que pudo dar sus primeros trotes. Aunque no corría tan rápido como antes, sintió que su determinación lo había llevado a un punto que los médicos pensaban improbable. Años después, Diego volvió a participar en una maratón local, algo que en el momento del accidente parecía un sueño lejano. Para Diego, la ley de la atracción no significó ignorar la realidad de su situación, sino fortalecer su espíritu para superar los obstáculos. El enfoque positivo y la visualización le ayudaron a encontrar la fuerza interna necesaria para seguir adelante y a recordarse cada día que, si se mantenía firme, lograría alcanzar su meta. La conexión entre pensamiento y acción. La esencia de la ley de la atracción radica en la manera en que nuestros pensamientos y deseos parecen influir en nuestras decisiones y en cómo interactuamos con el mundo. Lo fascinante es que, en muchas historias, el cambio no comienza en el mundo exterior sino en el interior de las personas. Cuando alguien empieza a visualizar sus sueños y a sentir esa conexión profunda con lo que desea, se genera una transformación en la manera en que percibe y actúa. Este cambio, que a primera vista podría parecer algo mágico o inexplicable, en realidad es una chispa que despierta la motivación y el impulso necesarios para actuar. Pensemos en cómo nos comportamos cuando estamos llenos de ilusión por un objetivo que creemos realmente alcanzable. Esa energía que sentimos nos motiva a esforzarnos más, a superar obstáculos y a tomar riesgos que de otra forma parecerían fuera de nuestro alcance.
En cambio, cuando sentimos que algo es imposible o poco probable, la desmotivación nos invade y esa percepción de imposibilidad puede llevarnos a una actitud pasiva. Este cambio en la mentalidad, que muchos describen como el poder de la atracción, en realidad podría ser una herramienta que nos ayuda a dar el primer paso. Si visualizas un objetivo con tal intensidad que lo sientes ya parte de tu vida, tu comportamiento comienza a alinearse con esa imagen, a nivel consciente e inconsciente. Los científicos y psicólogos señalan que este fenómeno podría tener una base en la forma en que nuestra mente procesa la información y se adapta al entorno. Cuando tenemos una mentalidad positiva y nos enfocamos en algo que deseamos, nuestro cerebro se vuelve más perceptivo a las oportunidades relacionadas con ese objetivo. Esto se conoce como el sesgo de confirmación, un proceso psicológico que nos lleva a notar y darle importancia a aquellas cosas que refuerzan nuestras creencias y deseos. Por ejemplo, si alguien se visualiza con un trabajo en un área específica, podría encontrar oportunidades que antes habrían pasado desapercibidas. Y su seguridad en la entrevista o su entusiasmo al hablar de ese campo serían evidentes. Esta energía y enfoque a menudo generan una impresión positiva en los demás, lo que aumenta las posibilidades de éxito. En otras palabras, el poder de atracción no está en la mera expectativa de que las cosas sucedan por sí solas, sino en la manera en que la mentalidad enfocada cambia nuestra actitud y nos convierte en personas más receptivas, proactivas y dispuestas a buscar oportunidades. Además, cuando empezamos a creer en nuestras propias capacidades y en el éxito de nuestros deseos, los miedos y las barreras internas tienden a disiparse. La autoconfianza que surge de la visualización y de la mentalidad positiva nos lleva a asumir riesgos calculados, a salir de nuestra zona de confort y a abrirnos a nuevas experiencias. La ley de la atracción, entonces, podría entenderse como un detonante mental que activa en nosotros una actitud de búsqueda constante que transforma nuestra realidad poco a poco y que nos ayuda a ver posibilidades en lugares donde antes solo veíamos limitaciones. Este proceso, de cierta forma, reprograma la manera en que vivimos y percibimos el entorno, y aunque a menudo se le asocie con resultados externos, como encontrar la casa ideal o conseguir el trabajo soñado, su verdadero poder radica en el cambio interior. Es esta transformación la que luego influye en nuestro mundo exterior, ya que nos vuelve más decididos, abiertos y persistentes en el camino hacia nuestros objetivos. Así, la conexión entre pensamiento y acción no es algo mágico, sino una realidad que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras creencias y expectativas pueden convertirse en el motor de nuestro destino. Estas historias de Lucía y Diego, al igual que la de Antonio, revelan algo importante sobre la ley de la atracción. No se trata de magia, sino de la capacidad humana de creer en el propio potencial y de actuar con constancia, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Lucía logró abrir el café de sus sueños, Diego recuperó su movilidad y corrió una maratón, y Antonio compró la casa que visualizó durante tanto tiempo. Lo que estas historias tienen en común es la fuerza de la mentalidad positiva y la determinación para enfrentar los desafíos. La ley de la atracción, en su esencia, nos recuerda el poder de nuestros pensamientos y nos invita a usarlos como una herramienta para avanzar. Para quienes están dispuestos a visualizar sus metas y actuar en consecuencia, la vida siempre presenta nuevas oportunidades. Estas historias nos muestran que, aunque no podemos controlar cada circunstancia, sí podemos elegir nuestra actitud y nuestra disposición para transformar la realidad que nos rodea. Una reflexión para concluir. Entonces, ¿funciona realmente la ley de la atracción? La respuesta no siempre es sencilla ni tiene una explicación única. Para algunos, como Sofía y Antonio, el poder de la atracción ha sido una herramienta que ha cambiado sus vidas, pero no en el sentido de otorgarles poderes sobrenaturales, sino como una fuerza que los ha impulsado a redefinir su propósito y a actuar con una claridad que antes les era ajena. Para ellos, la ley de la atracción ha sido más que un concepto abstracto, ha sido un recordatorio diario de que cada pensamiento y cada emoción tienen el potencial de ser un paso hacia un futuro mejor, una versión más plena de sí mismos. Lo cierto es que esta práctica no es una fórmula mágica que garantice resultados inmediatos, sino más bien una invitación a asumir el control de nuestra propia narrativa. La ley de la atracción, al final del día, no promete eliminar las dificultades, pero sí promete darnos una perspectiva más positiva y, con ello, la fortaleza para afrontar los desafíos. Al visualizar una vida que nos haga vibrar, abrimos espacio a la creatividad y al compromiso para hacer que esa visión se materialice. En este sentido, pensar que la ley de la atracción funciona es creer en la posibilidad de transformar nuestras experiencias y, sobre todo, en la capacidad humana de diseñar su propio destino.
Podríamos pensar que lo esencial de esta ley es que nos invita a hacernos una pregunta clave: ¿qué es lo que realmente deseamos y qué estamos dispuestos a hacer para alcanzarlo? Al enfocarnos en nuestras metas, empezamos a conectar con lo que realmente queremos, y esta claridad en el pensamiento nos lleva a un proceso de autodescubrimiento. Entonces, en lugar de cuestionar si la ley de la atracción es un concepto real o no, podríamos reflexionar sobre la disposición que tenemos para utilizar nuestros pensamientos como herramientas de construcción. En última instancia, creer o no en la ley de la atracción puede depender más de nuestra voluntad de tomar las riendas de nuestra vida. Lo que realmente tiene valor no es si nuestros pensamientos mágicamente alteran el universo, sino si somos capaces de permitir que esos pensamientos positivos transformen nuestras emociones, decisiones y acciones. Porque cuando nuestros deseos y objetivos se alinean con nuestras acciones, incluso los retos más grandes parecen menos abrumadores, y la vida misma se vuelve una experiencia más rica y satisfactoria. Así que quizás la verdadera pregunta no sea si la ley de la atracción es efectiva, sino si estamos listos para explorar y poner en práctica el poder de nuestros pensamientos. Tal vez la respuesta está en descubrir hasta dónde podemos llegar cuando decidimos enfocar nuestra energía, nuestras emociones y nuestra mente en un propósito claro. Porque, en el fondo, todos deseamos construir la vida que realmente anhelamos.